Hola queridos Vampy Sapiens, bienvenidos una semana más al Club de los Curiosos. Me imagino que a estas alturas ya conocen mi afición por los libros. Tengo tendencia a quedarme en casa, a aprovechar cualquier momento libre que tenga en el día para dedicarlo a la lectura. Y me apasiona buscar más allá de lo que hay en las páginas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con un trasfondo, una conexión de ideas que no estén claramente expuestas en la historia. Me resulta muy atrayente, pero si ya incluimos secretos o mensajes codificados en un texto, creo que el interés por el libro en cuestión aumenta exponencialmente y hoy me apetece hablarles un poco de esto, de libros que, aparte de trasladarnos una historia original, incluyen un factor de misterio. Y ya está aquí el secretario más simpático. Hola, Agapito. Señora, ¿qué tal? Muy bien, Agapi, ¿y tú? Bien, aunque un poco preocupado. ¿Preocupado por qué? Por esos misterios de los que está hablando. Ah, que también le tienes miedo al misterio. No sé. ¿Me da permiso para irme si el tema se vuelve un poco espinoso? Si tú te ves, no sé, si ves que el asunto empieza a causarte estrés, siéntete libre para marcharte, pero no creo que sea del caso, la verdad. Vale, pues venga. ¿A qué estamos esperando? Eso digo yo. Antes de nada tendríamos que decir que antaño el arte estaba seriamente vinculado a los mensajes secretos, a los códigos encriptados los cuadros sobre todo eran una buena fórmula de trasladar ideas religiosas o políticas disfrazadas de arte, sin más. Pero si quien lo admiraba tenía la suficiente capacidad para sumergirse en la obra, pues podía percibir sin problemas esos mensajes ocultos que el autor había colocado minuciosamente, ¿no? En el caso de los libros, es algo un poquito más difícil, pero también sucede, ¿eh? Hay trabajos literarios cargados de simbolismos, de códigos, de recursos estudiadísimos, y esto implica realizar muchas lecturas y a veces ni aún así uno es capaz de encontrarlos y descifrarlos todos al 100%. ¿Como 2 libros en uno? Algo así, algo parecido. Empecemos hablando de Salinger, de su magnífica y única novela, El guardián entre el centeno. Hizo algunos relatos más, pero no se le veía muy dispuesto a ampliar su legado como escritor. De hecho, acabó alejándose bastante de la vida pública, limitó al extremo sus relaciones sociales. Pero en fin, El guardián entre el centeno es todo un clásico de la literatura estadounidense, aunque un clásico muy controvertido. En algunos sitios sufrió la censura porque, según algunas personas, Salinger formaba parte de un movimiento comunista y pretendía trasladar ciertas consignas a través de mensajes subliminales en esta novela juvenil. Se dice que aplicó una fórmula neurolingüística que pretendía activar a varios asesinos que habían sido programados por el proyecto MKUltra. Quizá haga un programa sobre este tema porque de verdad que es muy interesante y cuando menos un asunto llamativo. ¿Y por qué un escritor iba a tener esos propósitos? Lo cierto es que aparte de escritor, Salinger contaba con un pasado militar. Combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue de los primeros soldados en liberar civiles en los campos de concentración. Y por si esto fuera poco, también formó parte de la Oficina de Servicios Estratégicos, que vendría a ser el padre de la que hoy en día conocemos como la CIA. Colaboró en operaciones de alto secreto, fue experto en interrogatorios, muy activo en el tema de localizar a científicos nazis para llevarlos a Estados Unidos, pues con esa promesa de las amnistías, ¿no? A cambio de trabajar para el ejército americano. Teniendo esto en cuenta, pues es normal que algunas personas creyeran que su obra estaba relacionada con el control mental y con todos los conocimientos que podría haber heredado tras esta experiencia como agente de secreto. En fin, la cuestión es que después de publicarse El guardián entre el centeno en el año 51, se ha relacionado esta novela con algunos hechos trágicos, como por ejemplo el asesinato de John Lennon. Se dice que el responsable de su muerte, Chapman, había comprado un ejemplar de este libro la misma mañana del crimen y que después de matar al artista se sentó en la acera a leerlo tranquilamente. También el tipo que trató de matar a Ronald Reagan estaba completamente obsesionado con Salinger y esta obra. El asesino de la actriz Rebecca Schaeffer llevaba consigo el libro cuando la mató. No sé, todo esto ayudó a que El guardián entre el centeno se convirtiera en un mito a este respecto. Espera un momento, voy a echar un vistazo en su colección de libros. Si encuentro a Salinger, ¿quiere que lo queme? No, por favor, que yo no he matado a nadie, ¿no? Al menos todavía. Quizá la programación sea para más adelante. Señora, ¿quién era Charles Ludwig Dodgson? El escritor que había tras el seudónimo de Lewis Carroll. Ah, el
el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, también este libro tiene mucha historia detrás. Carroll incluyó códigos ocultos, mensajes encriptados y, bueno, muchos de ellos solo se pueden resolver si se cuenta con la formación adecuada, ¿no? Recordemos que, aparte de escritor, este tipo era matemático y que quizá por esto, pues, no sea nada sencillo descifrar ciertos mensajes secretos de esta obra al 100%. Sin embargo, los expertos en literatura comentan algunos puntos y advierto que no son muy agradables. Por ejemplo, una de las lecturas apunta a que el hueco por el que cae Alicia y las cortinas que se abren son metáforas sobre la pérdida de la virginidad, las llaves en las cerraduras y cosas por el estilo. Pues bueno, todo esto podría tener una interpretación en esta línea. Y si tenemos en cuenta que el autor se inspiró en una niña real para crear al personaje de Alicia, no deja de resultarnos perturbador. El mismo Carroll contó que la idea del libro surgió de un poema que hizo un verano durante un paseo junto a la hija de sus vecinos llamada Alice. El poema dice algo así. ¿Puedo decirlo yo? Me parece genial. Pero aún me hechiza, como un fantasma. Alicia moviéndose bajo aquel cielo jamás visto por ojos desvelados. En el poema original, es que claro, a uno le pone el vello de punta a esto, ¿no? Y sin hacer grandes esfuerzos, pues uno puede ver que si se lee la primera letra de cada verso en vertical, sale el nombre completo de esta niña, Alice Pleasant Little. También incluyó muchos de los términos empleados en ese poema como notas de página en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Entre esas palabras nos encontraríamos verano, hada, soledad, secreto. Aparte tendríamos que mencionar que en el libro hay varios simbolismos, ¿no? Por ejemplo, la llave con que Alicia ha de abrir las puertas es de oro, un símbolo de la alquimia que se relaciona con la iniciación. Luego ella tiene que transformarse para poder acceder al País de las Maravillas, tiene que comer algo para lograrlo. Más tarde se topa con la oruga, animal que representa la metamorfosis, y no nos olvidemos del detalle de las setas que todos vinculamos a esos registros mágicos, a las alucinaciones a través de las sustancias. Para ser justos, este viaje que realiza Alicia también podría interpretarse como el paso de la infancia a la madurez, ¿no? Con esos cambios corporales que tanto irritan a quien los padece. Y esto podría ser aceptable si no fuera porque existe evidencia real de los repugnantes gustos de este autor. Aparte de matemático, también era religioso y con una enfermiza afición a realizar fotos a las hijas de sus conocidos. En su momento se incautó bastante material gráfico de esas niñas en bañador o incluso desnudas. No hay nada de inocente en esta actividad. Y en el caso de Alice hay que decir que su obsesión lo condujo a pedirle matrimonio. Matrimonio a una niña. Por supuesto, la familia acabó prohibiéndole el contacto con ella. Y el propio Carroll dejó por escrito que se arrepentía de esos sentimientos que Alice despertaba en él. No lo que sentía él, sino lo que ella despertaba en él. En fin. Otro tema que se plantea es la relación de esta novela con la masonería. Hay un frecuente uso del número 42, número íntimamente ligado a esta orden, y aparte aparecen algunos símbolos como ciertos animales, tales al conejo, el gato, la reina de corazones también, ¿no? Símbolos vinculados a la masonería también. Y por si esto fuera poco, leí que Richard Wallace, famoso director de cine, dijo que algunos trabajos de Carroll estaban plagados de mensajes ocultos que trasladaban al detalle varios de los crímenes de Jack el Destripador antes de que esto sucediera. Pero bueno, esto no deja de ser una suposición de este director que probablemente le tenía la misma tirria que yo a Lewis Carroll. ¿Es verdad que los viajes de Gulliver se publicó de forma anónima? Sí, durante un tiempo nadie supo que su autor era Jonathan Swift, y se dice que esos viajes o etapas que pasa el protagonista no son situaciones al azar, sino que están estrictamente estudiadas. El libro se puede dividir en varias etapas. La primera es la del naufragio, con los liliputienses que retienen a Gulliver hasta que acaba liberándose. La segunda es cuando él llega al país de los gigantes y él es el personaje pequeño. En la tercera etapa se topa con los científicos, con ordenadores que escriben libros de todos los géneros. Curioso segmento, ¿verdad? ¿No? Muy cercano a lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Y en la cuarta etapa, Gulliver se encuentra con esos caballos que adoptan el rol de humanos y los yahoos, humanos que se comportan como animales. Visto así, uno puede pensar que Jonathan Swift simplemente hizo alarde de su increíble imaginación, pero hay quien asegura que todo esto guarda una simbología de lo más inquietante. Por un lado, es evidente que el autor realiza una fuerte crítica del colonialismo británico. Recordemos que en cierta parte del libro hay una rebelión que conduce a uno a pensar en este hecho precisamente, y hay una tendencia a describir a los humanos como seres
en deterioro, ¿no? A nivel moral, sobre todo. Uno llega fácilmente a la conclusión de que Swift no tenía la menor fe en la humanidad, pero quizá lo más impresionante de estos mensajes del libro es que hay 2 fieles descripciones de los satélites de Marte que fueron descubiertos 150 años después de que se escribiese la novela. Pero si vamos a hablar de temas espaciales, creo que lo suyo sería centrarnos en la obra de Julio Verne, a quien podríamos considerar el padre de la ciencia ficción, o por lo menos el primer tipo que viajó en el tiempo, por todas esas cosas increíbles que compartió con nosotros a través de sus libros. Es inevitable pensar en él como un visionario. A lo mejor solo era un sujeto muy inteligente, ¿no? Sí, podríamos atribuir todos esos aciertos a su desmesurada inteligencia, pero algunas de sus obras trasladan cosas tan exactas a lo que sucedió años más tarde que mucha gente piensa que él debió estar en contacto con alguna tecnología avanzada que le permitió conocer pues, estos eventos antes que los demás mortales de su época, ¿no? De hecho, lo de los mensajes secretos en los libros está íntimamente relacionado con la figura de Verne. ¿Y qué cosas acertó, si se puede saber? Aparte de algunos objetos como los tanques, los lanzallamas, los satélites artificiales, o ese famoso transporte subacuático en la archiconocida novela 20.000 leguas de viaje submarino, hay varias cosas mencionadas en sus libros sobre los viajes a la Luna que si uno se detiene a analizarlas al detalle es difícil no enarcar las cejas un poco. Algunas tienen su explicación como influencias, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en la novela de Verne el cohete lanzado a la Luna se llama Columbia, y el módulo de la nave Apolo pues se llamó igual, ¿no? Supongo que como un homenaje al autor. Sin embargo, hubo unas cuantas coincidencias, como por ejemplo que fueron 3 los astronautas que viajaron en él. No sé hasta qué punto tendría formación científica Verne, pero es que a este respecto no existía ningún trabajo que pudiera dar pistas a este autor sobre medidas o cálculos que le ayudaran a documentarse para su novela. Además, las 2 naves, tanto la creada por Verne como el Apolo 11, tenían un sistema de refrigeración de circuito cerrado y llegaron al mismo punto de la Luna, en el Mar de la Tranquilidad. Y en el regreso a la Tierra, esto es muy fuerte, cayeron en el Océano Pacífico con apenas 4 kilómetros de diferencia de las coordenadas expuestas en el libro, ¿no? Hay otras similitudes como que los astronautas solo comían alimentos especiales, ¿no? Concentrados. El telescopio que aparece en el libro prácticamente de las mismas dimensiones que el que se usa en la NASA para monitorizar esta misión. En el primer viaje se optó por mandar animales. Recordemos a esa pobre perrita Laika, ¿no? En la novela se habla también de animales. Y habría que destacar la ubicación del lanzamiento, ¿no? Porque Verne hablaba de Tampa, lugar en el que realmente se produjo muchos años más tarde. Es más, en la época en que vivió Julio, las potencias mundiales eran Francia e Inglaterra. Y aún así, el autor decidió que en la novela los países decididos a llevar a cabo la carrera espacial fueran Estados Unidos y Rusia. El resto es historia, ¿no? Es cierto que todo podría explicarse como pues, simples casualidades o influencias directas de su obra. Es decir, que los ingenieros que llevaron a cabo todo este proceso lo hicieran inspirándose en la impresionante creatividad de Verne. Pero, caray, qué intenso todo, ¿no? Y ya para terminar, vamos a hablar del Código Da Vinci, de Dan Brown, una novela que de inmediato pues, nos lleva a pensar en códigos y mensajes secretos. Aparte de la historia base del libro, esa investigación de las obras de Leonardo da Vinci que contienen un mensaje cifrado respecto a la supuesta descendencia de Jesucristo, ya en la primera página del libro nos vamos a encontrar un tema bastante raro, ¿no? Si se unen ciertas letras de los fragmentos de esta página, se puede leer claramente: no hay ayuda para el hijo de la viuda. Todo esto en inglés, por supuesto. El autor no ha explicado nada al respecto, tampoco ha negado todo lo que muchos de sus lectores aseguran, y es que para algunos esta línea está claramente vinculada a la masonería. William Harvey, experto en estas lides, comentó que el hijo de la viuda es una referencia a un miembro destacado de la masonería moderna llamado Hiram Abiff, pero como dije antes, Dan Brown no ha dado explicaciones sobre el tema, así que es un misterio en toda regla. Y esto ha sido todo por hoy, Bambi Sapiens. ¿Ah? ¿Son cosas mías o el programa ha sido muy corto? Puede ser. Si tienes algo que añadir, este es el momento, Agapito. Bueno, llevamos mucho tiempo sin responder mensajes de los seguidores. Ah, pero yo pensaba que ya los habíamos respondido todos, ¿no? ¿Qué va? Pues vamos a ello. Rafa García pregunta: ¿qué personaje histórico te gustaría haber sido? ¿Y literario?
Personaje histórico. Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Los dos me parecen inteligentes, sujetos únicos por su destreza y compromiso artístico. Incluiría en esta ecuación a Walt Disney porque creo que no ha habido ser humano más entusiasta, todo un soñador que creía en el trabajo duro y sigue siendo, pues, incluso después de su muerte, una grandísima influencia para millones de personas. Hubiera sido muy interesante mantener una charla distendida con este hombre. Estoy segura de que habría terminado con la energía altísima, con 1 millón de proyectos en mente. Y personaje literario, bueno, hay muchos. Y quedaría muy bien diciendo que me siento identificada con el narrador de la Guerra de los Mundos, porque es una persona sensata, o que el humor de Lord Henry me atrae profundamente, no su maldad, pero sí su acidez y ese brillante sarcasmo que tiene, ¿no? Pero me voy a quedar con Aníbal Lecter. Y voy a explicarme porque puedo quedar muy mal si se malinterpreta esto, ¿eh? Yo creo que Thomas Harris hizo un trabajo sideral con este personaje, primero por plantearlo como un tipo de grandes conocimientos, no solo sobre la naturaleza humana, que es su gran base, digamos, sino a muchos niveles, ¿no? Y segundo, porque más allá de sus particulares apetitos, es perfecto en muchas cuestiones. Por ejemplo, tiene grandes dotes artísticas, es amante de la música, pinta de escándalo, controla muchísimo de cultura, me alucina que sepa absolutamente de todo, le da tremenda importancia a las buenas maneras, encuentra tediosas a las personas maleducadas o pobres de espíritu. En fin, evidentemente no querría ser una caníbal como él, pero en ciertos aspectos lo encuentro un personaje exquisito. ¡Socorro! Aníbal quiere mi carne, mi preciosa carne de murciélago. Bien, seguimos con las preguntas de Rafa García. ¿Con qué guerrero de Sailor Moon te identificas más? Me gustaría ser Ami Mizuno, la Sailor Mercury, pero tengo más de Bunny Tsukino por la estupidez, básicamente. ¡Cristina Luna! ¡Dame el poder! ¡Na, na, 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 na! Pregunta de Javier Albert. Uy, espero que no tenga nada que ver con su asqueroso secretario Rattenjung. Bueno, dijo así: ¿haréis un capítulo dedicado a Beethoven? El perro no, el otro. ¡Qué chispa tiene! Pues Beethoven es uno de esos genios que me apasionan, así que sí, ¿por qué no? Creo que podríamos contar muchas cosas interesantes de este gran compositor. A toda esta voy a dejar la descripción de la web y el canal de este artistazo del gran Javier Albert, un cantante muy poderoso, y por si no vieron la entrevista que le hicimos aquí en el club, arriba en pantalla tienen el enlace al vídeo, no se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Voy a dejar además los enlaces de compra de los libros de Rafa García, unos libros estupendos que no deben perderse. Y ahora sí, Agapito, creo que ya llegamos al final del programa. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La diversión tiene que tener un límite. Mil gracias por acudir un día más a la cita con nosotros, Vampi Sapiens. Y si quieren, déjennos su like, suscríbanse, denle la campanita, compartan con sus amigos. Nos vemos la semana que viene. Señora, últimamente se olvida de mi frase de despedida. No estará haciéndolo a propósito, ¿verdad? No, para nada, por Dios. ¿Cómo puedes pensar eso? A ver, ¿cuál es la frase de hoy? Bueno, en Prometheus alguien muy listo dijo: las grandes cacas tienen pequeños comienzos. Lo bueno es que Ridley Scott no está escuchándote. Hasta el viernes que viene, guapérrimo. No se enfade, señor Scott. ¡Adiós, Vampi Hola, Agapito, ¿qué tal estás? Bien, bueno, un poco afectado por el programa de hoy. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? La señora tiene un libro peligroso en la estantería. Temo que se convierta en una asesina. Jajaja, ¿cuál de ellos? Te recuerdo que es lectora de terror. Ningún libro es peligroso, Agapito. Peligrosas son las personas. Ay, espero que sea así.
¿Qué estaba haciendo con el taladro? Facundito dijo que haría falta una estantería para los videojuegos, así que... Facundito, hijo, ¿por qué llevas la lengua afuera? Hola, primo. Bebe un poco de agua, Facundito. Sí. ¡Qué fresquita! ¿Qué traes ahí? Todos los juegos de la Sega Mega Drive 16 bits. ¿Es que no piensas en otra cosa? Sí, y lo guay que está quedando nuestra habitación. La verdad es que tengo que darte la razón, Facundito. Creo que vamos a ser muy felices aquí, primo. Es posible. Y qué ganas de enseñársela a los Vampy Sapiens. Todavía queda mucho trabajo por hacer. ¿Qué tal si me echáis una mano? Voy. ¿Sigues ahí, Vampy Sapiens? Suscríbete y dale a la campanita. El poder de mi primo te obliga.